Sí. Bienvenidos amigos, gracias. Estamos hoy domingo con ustedes a esta hora de la tarde en la ciudad de Bogotá y vamos a hablar de este libro, Atmósferas. Gustavo Petro, líder natural de Colombia Humana, y nos apasiona también hablar de Gustavo Petro. El escritor de yo diría que de los postulados de Gustavo Petro, de lo que son las propuestas de Gustavo Petro en su trayectoria política, están plasmadas aquí. ¿Quién realizó este trabajo? William Alba Vargas, que lo tenemos con nosotros. ¿Qué hay aquí? La gestión de Gustavo Petro en Colombia Humana, su propuesta ambiental, plan de gobierno, y dándole la bienvenida a William, quiero que nos hable del objetivo de la creación de este libro, ¿no? ¿Cómo lo realizó? ¿Qué encuentra el lector en este libro? Háblenos de todo el contenido y le damos la bienvenida, por favor. Adelante. Gracias, William, en primer lugar, pues por tu espacio. También te damos la bienvenida A Diana. con mi compañera Diana Esguerra. También está involucrada en la hechura del libro, la investigación. Miremos la cámara siempre. Del libro Atmósferas. Recogiendo un poco la pregunta que me hacía William sobre el contenido, el objetivo de la investigación, la razón por la cual decidimos hacer este trabajo. Realmente, pues, como dice Gustavo Petro, cuando se lo entregamos, pues somos realmente unos voluntarios que decidimos recoger las memorias de Gustavo Petro en este libro de 652 páginas aproximadamente. Allí ustedes van a encontrar en sus palabras la transcripción de los discursos, las conferencias, las entregas de las obras que hizo Gustavo Petro durante la Bogotá Humana desde el 2012 hasta el 2015, pero de igual manera en el 2016 las conferencias que realizó Gustavo Petro en diferentes partes del mundo. En su contenido también está un preámbulo escrito por mí, que es sobre posmodernidad, esclavitud y prostitución y posmodernidad. Modernidad, posmodernidad y prostitución. De igual manera, una crónica escrita por Diana Esguerra, maestra en artes escénicas, sobre la experiencia que tuvo en el programa 40x40. Retomando un poco sobre el contenido mismo, el grueso del libro, estas conferencias giran alrededor de problemas filosóficos, reflexiones filosóficas que hace Gustavo Petro, a partir, por ejemplo, de Michel Foucault o de Hannah Arendt. De igual manera, el nacimiento de lo que es la Bogotá humana como concepto, de dónde nace Bogotá humana. También aspectos históricos, el nacimiento, por ejemplo, del gaitanismo, las FARC, Álvaro Gómez Hurtado, la Reserva Van der Hamen. Allí en la Reserva Van der Hamen, Gustavo Petro, y sobre el cambio climático recoge al premio Nobel Svante Arrhenius de finales del siglo XIX, químico, y él nos explica lo que hizo en su momento Arrhenius en metro cúbico, cuántas moléculas a partir de la explotación del carbón o del petróleo se estaban condensando. Lo que hace Gustavo Petro, que van a encontrar aquí en el libro, es explicar desde el punto de vista químico y fusionarlo desde el punto de vista económico. Nos explica qué es la economía clásica, pasando por el neoliberalismo, pero también una economía totalitaria, que es la que estamos viviendo hoy en día,
y lo que hace es fusionarlos y mezclarlos para explicar el problema del cambio climático. Entre otras, también van a encontrar el único estudio tal vez que existe, o que existe, en las palabras de Gustavo Petro, en Bogotá, sobre cuál es la proyección en Bogotá, lo que ocurriría, cuáles serían las afectaciones en el cambio climático. Quiere decir, qué le sucedería a Bogotá y a los páramos al subir la temperatura. Ese es un estudio que dejó Gustavo Petro en Bogotá. Tal vez no lo conocen como muchas de lo que sabemos de Gustavo Petro, que ha sido ocultado. Es una tal vez de mis motivaciones también al realizar el libro, la manipulación de los medios de comunicación. Bueno, William, antes de continuar hablando del contenido de este maravilloso libro, cuéntele a la audiencia quién es William Alba Vargas. Bueno, yo soy sencillamente un cineasta, un actor, estudio también teatro, estudié teatro con el maestro Paco Barrero, soy cineasta, hago cine, docente, empecé aquí en la década de los 80s, en el único sitio que existía para estudiar cine, que era UNITED. Después hubo un lanzamiento de medias becas, posibilidad de viajar a Cuba a través de la Universidad Javeriana, pues viajo a Cuba, después regreso y ¿Estudió en paralelamente Cuba de Teatro Artes? allá es en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Después regreso y paralelamente trabajo en Estudio 21, en el Teatro de Cámara, Estudio 21, como actor, paralelamente dirigiendo también. Eh, bueno, realizo otras actividades alrededor del teatro y eso es en realidad lo que me dedico a enseñar, docencia. He pasado por universidades, he trabajado, canto también. Y he pasado por universidades como docente. Desafortunadamente, pues algo ocurrió, tal vez muchos lo sabemos, cuando llegó Enrique Peñalosa y pues repercutió de alguna manera desde el campo de la docencia y de nuestro trabajo, ¿no? Como director. Pero esa básicamente es mi vida y es lo que he realizado. También viajé a Argentina, allí hice la postproducción de mi último filme, que es Abadía, y en teatro estuve cerca del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, estuve sí, en el Mercado de Cannes con mi último filme, que es Abadía. Estaba terminando de escribir un largometraje que es Fatum, pero se atravesó Álvaro Uribe y, y en fin, ya llegó un punto donde tenía que hablar, ¿no? De alguna manera, y en ese momento pues decidí hablar a través del cine con un filme que se llama Abadía, que el tema es sobre la relación mercantilista en la empresa agropecuaria y ganadera, obviamente lo que estaba sucediendo en ese periodo que todos conocemos, presidencial de Álvaro Uribe Vélez. William y Diana, ¿qué los estimuló o qué es lo que les apasiona tanto de Gustavo Petro que lo llevó a escribir esta maravilla de libro? Amigos, miren, 652 páginas, es un gran trabajo y quiero invitarlos para que apoyen a este profesional, los seguidores de Colombia Humana, y a Diana para que adquiramos este libro. ¿Por qué se apasionan tanto con Petro? ¿Qué los estimuló? ¿Qué los motivó a realizar este contenido tan maravilloso? Pues empezando con el permiso, antes de que empieces a hablar, una motivación personal, y tengo un poco que remontarme a pues precisamente mis estudios, ¿no? Y es la manipulación de medios, en lo que se refiere a la manipulación de medios. En la manipulación de medios, tal vez, con el permiso de tu espacio, de William, voy a intentar explicar algo que es lo que ocurre con los noticieros, con la prensa. Los medios de comunicación que generalmente los encierran como solamente, cuando uno habla de medios de comunicación está hablando
de televisión, o la gente piensa que es televisión, tal vez prensa, radio y nada más. Pero un medio de comunicación también vendría a ser el tren, el teléfono, la bicicleta, son medios por los cuales yo me puedo desplazar de un punto al otro y comunicarme, establecer un punto de contacto. Haciendo esta aclaración en lo que se refiere a la manipulación de medios, recojo algo que no pasa en los noticieros y sus mismos dueños, que sabemos, ¿no? Sarmiento Angulo, Ardila Lule, y que abarcan los medios de comunicación desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista concreto, visual, ¿qué es lo que hace? Voy a tratar un poco de explicarlo rápidamente para no aburrirlos. Y es lo que tiene que ver con algo sencillo. Si en la música, perdón, aquí, si en la música nosotros podemos decir que para que exista música se necesita ritmo, melodía y armonía, el equivalente en cine, particularmente en cine, vendría a ser la imagen, el plano y el montaje. Si eso no está, no existe. Haciendo esa aclaración, salto quitico a lo que viene a ser Michel Foucault, filosofía de Michel Foucault. Los planos. Nosotros tenemos un plano, básicamente 3 planos hasta el momento. Estamos enmarcados, como en este momento tenemos ahí un cuadrito. Ahorita buscando el encuadre. Tenemos 3 planos fundamentales, que es un plano general, un plano medio y un primer plano. Cuando hablamos desde el punto de vista afectivo de un primer plano, estamos nosotros hablando de afección. Quiere decir, comunica al espectador un afecto. Y en ese orden de ideas empieza a, si yo trastoco eso, es lo que vemos en un filme, una película, una serie, una telenovela, etc. Quiere decir, yo estoy comunicando un afecto solamente por hacer un primer plano. Por el contrario, si yo hago un plano medio, nosotros en un plano medio tenemos esa acción. Invita al espectador, ya hay más información alrededor de la persona, ya hay más información, y entonces invita a la acción. Algo va a ocurrir. Deja al espectador pensar un poco más. Si yo, por el contrario, me abro a un plano general, tengo la percepción. Y cuando yo estoy en un plano general y estoy en una percepción, quiere decir que así como ustedes en este momento pueden estar viendo a William, así como ahorita hubo un paneo hacia un lado, ustedes decidieron, ve esa casa, dónde está sentado, qué hay detrás, ese vestido, quién será, o por el contrario me estaban poniendo atención a mí. Eso es percepción. En ese orden de ideas, el problema está, ya me acerco a lo que es la manipulación de medios, porque en la manipulación de medios, tú puedes, llega un noticiero, a ti te hace un plano cerrado o te hace un plano abierto. Si te hace un plano cerrado, ya está invitando a una afección. Y fuera de eso, si a ti te corta la frase y te deja solo 2 palabras, peor. Es como un partido de fútbol. Uno ve un noticiero y en el noticiero entonces tú ves que están pasando los goles. Y hoy en día te están manipulando. Pasan de fondo un audio que es de gente alabando, que es un gol. Y no es el sonido original. Entonces las personas piensan que eso estaba a reventar, que qué golazo, que la gente se emocionó, ¿no? Que está lleno un estadio. Entonces te está manipulando. Más delicado aún si nosotros estamos cogiendo testimonios. No pudiera también suceder cuando están en esos programas, digamos, de humor como Voz Populi y La Luciérnaga, donde en el fondo se escuchan unas risas grabadas. Peor Claro, todavía, sí, peor, porque vemos a CMI y Yamida mal. Entonces, ¿por qué Yamida o RCN, Ardila Lule?
Y eso que no hemos hablado de los textos, así como anota bien, ¿no? Porque cuando nosotros metemos de fondo una noticia trágica o no trágica, y yo enciendo la cámara, y yo pongo a una víctima a hablar, y ella se está desahogando, ¿cierto? Y entonces está hablando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y peor aún, si quien lo está entrevistando te conduce la pregunta como lo que hace la noche. La direccionan. Direccionan la respuesta. La dirección es la respuesta. Claro. Eso es una manipulación total. Entonces te está manipulando y eso es muy delicado porque yo no estoy armando un argumental. Yo no estoy estoy haciendo un filme. Yo no estoy haciendo una telenovela, aunque lo hacen en la telenovela también por los temas que escogen y el tipo de actores y su vestuario. Es más delicado todavía. Entonces, cuando yo estoy haciendo ese encuadre y no lo dejo transcurrir en el noticiero, y llego y pongo un encabezado, le pongo un cabezote, le pongo un sonido de alarma, y dicen, por ejemplo, destitución de Gustavo Petro, o cualquier otro, Corte Constitucional y el aborto. Yo puedo dar las palabras, puedo variarlas muchísimo. Yo puedo decir, la Corte Constitucional está estudiando el decreto X sobre el aborto. O yo puedo decir, la Corte Constitucional se apresura a decidir sobre el aborto. O puedo decir, la congregación provida espera con expectativa la decisión de la Corte Constitucional. Sutilmente yo ya estoy empezando a direccionar inconscientemente al espectador. Y si eso se le suma, que después viene un titular, o sea, primero el titular, la música, después corto, y después viene una presentadora y me dice exactamente lo mismo, o me lo agrega. Estoy hablando de RCN Caracol. Y si después llega un reportero, y el reportero llega y me habla y me está diciendo exactamente lo mismo, y fuera de eso me corta, me fragmenta la frase o la respuesta de la persona a quien estoy entrevistando, que puede ser un magistrado, y yo extraigo solo la frasecita donde dice, estamos estudiando la ley sobre el aborto. ¿Qué vamos a decidir sobre la ley del aborto? Y yo solamente dejo la ley o dejo el enunciado del magistrado, inmediatamente yo estoy reafirmando y confirmando. Y si hablamos todavía, para terminar, de cómo Cano utiliza, y lo hizo con Gustavo Petro desde el 2013, Guillermo Cano del Espectador. ¿Y por qué hablo de él directamente? Porque es el director del Espectador. Y entonces Guillermo Cano empieza a sacar unas fotografías de Gustavo Petro, donde ustedes lo ven con unas poses que tengo toda para documentarlo, que son cajas que he recogido en este tipo de investigación, cómo solamente con el encuadre mostraban a Gustavo Petro como si fuera un narcotraficante por su postura, como decaído, como si él estuviera solo, y le alargan el titular, o editan en el periódico y ponen una noticia de un lado y otra noticia del otro, solamente para confrontar en su contenido. Eso es manipular, absolutamente. Entonces, este aspecto en lo que se refiere solamente a manipulación de medios de comunicación, dándose uno se da cuenta de lo que estaba entregando Gustavo Petro, porque yo tengo las imágenes de los jardines a Cunar, de lo que estaba haciendo dentro de su proyecto, bajar los pasajes del bus, del transporte, los hogares para los adultos mayores, madres, cabeza de familia con los bebés allí, y los visitaba uno y los veía, y iba a la prensa y no salía nada, y uno miraba en el periódico y era mínimo, sacaban un banner arriba pequeñito, de resto desaparecido. Pero cuando empezamos a ir a manifestarnos en la Plaza de Bolívar, otro tipo de imágenes. Entonces le hacían un contrapicado, obviamente él en medio de la revuelta y las banderas, para que uno lo asociara posiblemente a que era comunista.
Correcto. Entonces hay una manipulación directa desde el punto de vista de los medios de comunicación. En este caso, periódico y prensa ni que hablar de lo que se emana y quiénes son sus dueños, de dónde viene el dinero, etc. Ahora hablemos un poco dentro de la motivación que hay con el programa de Gustavo Petro. Son 3 ejes fundamentales, hasta donde yo lo he leído, escuchado y vivido, y esos ejes fundamentales son defensa de lo público, superación de la pobreza y adaptación al cambio climático. Y efectivamente eso era transversal, quiere decir, tomaba todas las secretarías y veíamos la ejecución. Y se veía exactamente qué estaba haciendo. ¿Cómo se superaba la pobreza? Pues bajando las tarifas para que se subieran al medio de transporte, facilitara, disminuyera la contaminación, empezaba el cambio climático para que dejaran de comprar, usar menos el automóvil, con mejor transporte. Y claro, ya sabemos lo de las basuras, etcétera, William Vélez, que eso no hay que recordar. En fin, eso se me mezcló. Eso se me cruzó al darme cuenta cómo ocultaban, y ya habían periodistas que decían que es que no se cansan, ¿recuerdas? Vicky Dávila, eso fue, o Darcy Quinn, una de las dos que en pleno noticiero dijo así como, es que la gente no se cansa de estar en la plaza de Bolívar. Sí, así lo digo. Lo dijo. Y pues sí. la respuesta no nos cansamos. No, ninguno de nosotros salió o hizo este libro. Ustedes pueden buscar para que lo lean. Y nos están conociendo ya gracias a William y a su canal, personalmente, digamos virtualmente, pero personalmente con William, aquí nos estamos encontrando, y se darán ustedes cuenta de cómo es que estaban manipulando la información. Porque Vicky dice, Isidra Vicky Dávila, que es otra Vicky la que está hoy en día hablando. De todas maneras, cuando pasó, entre comillas, hablando aquí con confianza con William, y ustedes, pues, cuando viene lo de Hassan, pues sí, ahí sacaron los dos, como te escuchan. Los trapitos. Así son ellos, sí. Porquerías. Pero ella después, cuando la sacaron de RCN, llegó acá a YouTube, y yo presenté un programa porque ella dijo que ahora sí puedo ser independiente. Claro. Mientras le dieron trabajo en la W, Sí. y se fue por allá y siguió con la misma tónica manipuladora de presentar a Musa Besaile y a Ñeño Elías como mártires, pero a Petro como terrorista. Esa es una costumbre Porque manipuladora. involucra su posición personal. Correcto. Y no puede ser. No Sigamos, se William, adelante. Entonces, por supuesto, ninguno de nosotros salió, si no es por lo que se realizó con Canal Capital, que entre otras, fue el que informó de la ahí sí, y podemos nosotros darnos cuenta de cuáles eran su parrilla y su programación. Ahí en esa programación ustedes encontraban cómo León Valencia no era de Petro. No. ¿Quién dijo que Caballero le gustaba a Petro? Y ahí estaba trabajando. Pero ahí estaban trabajando y tenían programa, y había muchos que estaban ahí trabajando, y de dónde acá Petro, y sin embargo sí, y ganaban muy bien, y había independencia, estoy seguro, nunca entrevistaban a Petro, hubo como 2 o 3 programas nada más y decían que Petro es un pésimo gerente, pero esta empresa, Canal Capital, se recuperó totalmente con Holman Morris. Y la como ETV, gerente. Gracias a aparte, Holman. Y la también. ETV se recuperó total, y Claro. la dejó con una buena condición económica, Sí. para la venta Claro. de toda esta gente. Y después llegó Peñalosa, y obviamente intentó, y si no es por Petro con lo que hizo la fibra óptica y demás que lo subió, pues lo hubiera acabado. A la ETV. Y es muy importante que sea público, pero digamos esa es otra discusión que no va para el tema. En todo caso, estos 2 aspectos se me cruzan y me duelen muchísimo porque lo estábamos viendo. Es un candidato que venía también siguiéndolo desde el Congreso, cuando estaba Gustavo Petro denunciando casi solo en el Congreso a Álvaro Uribe, directamente con todos los procesos que ustedes ya conocen, que fue incluso homenajeado en el Congreso como el mejor congresista en su momento, y
Después de eso, obviamente, se me cruzan las dos, Ordóñez, la institución, nos enteramos y ninguno de nosotros tuvo un peso. Salimos a defender básicamente nuestro voto y lo que estábamos viendo, porque no dejan terminar. Y ya, pero no lo dejaron terminar, seguramente por varios intereses. Eso me motiva absolutamente, porque ya uno se da cuenta de lo que viene haciendo la prensa, y hoy en día lo continúan haciendo, está desaparecido. Denuncias de Aida Merlano, que bien podrían dar para darle, digo yo, como alguna pregunta, a ver qué piensa el que es era el segundo puesto, ¿no?, en la candidatura para la presidencia, y sin embargo no se hace. Entonces, ustedes pueden buscar Twitter, Gustavo Petro, libro Atmósferas, cuando se lo entregamos a Gustavo Petro, y se darán cuenta de los comentarios que salieron. Inmediatamente, ¿no?, estimulados impulsivamente a hablar que se había gastado la plata cuando el Contralor, que incluso lo registra CMI por pura anécdota, nosotros le entregamos el libro a Gustavo Petro justo en el momento en que el Contralor otra vez había aumentado por haber disminuido las cuotas, el pasaje de Transmilenio. El Contralor Granados le había llegado otra vez la confirmación, si no estoy mal, era la confirmación del proceso que tenía en contra de Gustavo Petro. Nosotros ahí le entregamos el libro y ustedes van a leer todos los comentarios. Comentarios como Gustavo Petro, porque no pagaste la multa y te pusiste a pagar para hacer un libro, ¿no? Obviamente, pues son personas que lo más seguro es que solo necesitan de un estímulo para provocar un impulso afectivo y responder. Pero hay otros que sí, como los medios de comunicación, que lo tienen muy calculado y saben por qué lo están haciendo, y es una manipulación muy grande. Esas fueron en realidad mi motivación que me llevó a hacer una selección de lo que les comentaba para realizar el libro. Fueron 4 años de selección, investigación, transcripción, porque era escuchar audios, tratar de encontrar dentro del contenido, del libro. Ustedes van a encontrar el índice onomástico, siglas que son muy útiles, el significado de las siglas, y también algunas explicaciones desde el punto de vista químico, o qué significa para Bogotá la reserva Van der Hamen, y necesitaban una investigación, hacerle una edición, quienes estuvieron también alrededor mío, e invitar personas que quisieran escribir para colaborar con el libro, y aparece Diana Esguerra, que dijo: sí, yo viví la experiencia de Gustavo Petro, estuve en uno de sus programas, o en varios, en el 40x40, y entonces aparece un aporte al libro, que es una crónica sobre lo que es la experiencia. Entonces, recogiendo para continuar con la pregunta que hacía William, sobre cuál fue nuestra motivación. Les pido un favor, no me pongan las cucharitas montadas de tiempo acá porque se mancha el mantelito. Listo. Ya lo mancharon. Sí, adelante. Pues lo que dice Willy, pues aparte de las motivaciones que él ya explicó, obviamente es dejar la memoria en la historia de Bogotá de que sí existió un periodo gobernado por el senador Gustavo Petro y que se llamó la Bogotá Humana, y donde efectivamente lo que él dijo que iba a hacer, lo hizo. Cumplió. Sí, cumplió. Y en mi experiencia personal, cuando Willy me invita a escribir, él me dijo: no tienes que hablar de Petro necesariamente, si tú
tú quieras, pero que signifique que fue Petro, o sea, no directamente, pero sí, digamos, su programa, el 40x40, que fue mi caso. ¿De qué se trata el programa 40x40? Háblenos de ese tema. El 40x40 era un programa que cogía a niños, primera infancia y adolescencia, dentro de un programa educativo donde se extendía la jornada escolar 2 horas más, de manera que las juventudes y la niñez se les ofrecía deportes, artes, ciencia, de manera que no se quedaran en las calles, sino que tuvieran estas opciones deportivas, artísticas o científicas. Obviamente esto dependía también de los colegios públicos que solicitaban el programa, y los niños pues asistían a clases de teatro o a clases de música, a clases de natación, a clases de ajedrez, a clases de robótica. Y consistía en 2 partes. Una era la adolescencia, que eran los clanes, centros locales para, para las artes de la juventud, y la niñez. Y el otro era la primera infancia, que por ser primera infancia, el artista formador o el docente acompañante iba a los colegios a ofrecer su programa artístico, ya fuera musical o fuera teatral o de danza. Entonces, en mi caso fue el teatro. Pude ver cómo empleó a muchos artistas a nivel nacional, no solo de Bogotá. Nos dignificó el trabajo porque pues ya el artista no era visto como el monigote que se puede poner en un semáforo a enseñarle a la gente a atravesar una acera. Qué pena, pero con todo el respeto, yo personalmente no estudié teatro para que me pongan en una acera y enseñarle a la gente, oye, tú tienes que conducirte por esto. Y con Peñalosa le exigían maestría. Y aparte el pago, o sea, eso no es dignificar la labor artística. Y luego se desprende también a los deportistas, que decía Petro, las viejas glorias del deporte, que ya muchas veces son relegadas, se cogían para que fueran a los colegios o a los clanes a formar a las nuevas juventudes y a las niñez. Entonces, volviendo a mi caso, en el teatro nos permitía a los artistas poner nuestros conocimientos a favor de la niñez. En este caso yo trabajé con niños entre 3 años, 4 años, máximo 6. Una experiencia única, ver lo que son capaces de dar los niños en un entorno creativo donde ellos pueden exponer sus ideas, donde ellos pueden, tengo una idea y la ven reflejada, y entonces el otro dice, yo también tengo otra idea y la quiero plasmar, y ver cómo todos sus compañeritos se juntan en esa idea, es darle la oportunidad de vivir la fantasía que muchas veces encerrados en sus casitas o en la calle, pues no tenían esa opción. Entonces, volviendo, nos permite a los artistas poner a prueba pues nuestros conocimientos, dándoselos a ellos, dándoles las herramientas, en mi caso desde el teatro, y aparte de eso, nos daba la posibilidad de tener tiempo libre para seguirnos formando o seguir ejerciendo nuestra profesión. En el caso mío, seguir ejerciendo las obras teatrales. ¿Por qué? Porque ocupaba 3 horas diarias del día. A no ser que yo escogiera más colegios, entonces también nos da la posibilidad de tener muchos más colegios. En mi caso yo me quedé solo con un colegio. Eran 3 horas, 2 de trabajo artístico y 1 de acompañamiento en el almuerzo. Porque aparte de todo, como eran 2 horas más de jornada escolar, el programa del 40x40 ofrecía doble refrigerio y almuerzo. Un almuerzo súper saludable para los niños, balanceado. Ni punto de parecido hoy, donde los niños se mueren por hambre y desnutrición. No, para nada. O sea, aquí antes era como, entonces en la hora de acompañamiento, en este almuerzo, ¿por qué acompañamiento? La idea era hacerle actividades a los niños de, digamos, hacerles unas coronitas, y hoy el rey nos invitó a almorzar y todo el mundo tiene que comerse el almuerzo porque el rey es muy furibundo. Entonces, motivarlos a comer sanamente, porque muchas veces los niños en los colegios públicos no están enseñados a comerse la verdura, por ejemplo. Entonces se encontraba uno que la verdura, ¿qué es eso? Y eso era nuevo. Entonces también jugar a el arrocito está solito y el arrocito necesita tener un amigo para jugar, entonces mezclemos el arroz con la habichuela a ver qué pasa y qué nuevo color se forma. Entonces esa era la hora de acompañamiento en el almuerzo.
3 horas diarias. Después, cada artista salía a, digamos, madres solteras, pues que podían también acompañar a sus hijas, a sus actividades, recogerlas en el colegio. Es decir, no nos acaparaba todo el tiempo. Y aparte teníamos 2 horas más donde la idea era formar nuestra planeación para la siguiente semana. Entonces era un horario bastante flexible de no esclavizar, sino de seguir alimentándose, de seguir creciendo para ofrecer esos conocimientos a los chiquitines o a las juventudes. Y mi crónica en el libro, más que hablar del 40x40, es lo que representó en mi vida. Pues gracias a esa posibilidad económica que yo tuve, era pagada por horas, era muy bien pago, pese a que era por prestación de servicios, porque la figura de docente acompañante o de artista formador en el ámbito público de la formación pública no existía, entonces no nos podían hacer un contrato directo. Era muy bien pago, día trabajado, día pagado, pero gracias a eso es que yo pude ahorrar y independizarme de la casa de mis papás, que pues en mi experiencia personal, en mi vida, eso era una cosa que yo perseguía mucho tiempo atrás y gracias a este trabajo digno lo pude obtener, independizarme económicamente y aparte tener una vida digna, donde podía mercar muy bien, donde podía transportarme en buses, donde podía comprar mis productos de aseo, donde podía irme a los ensayos tranquila de tener para el transporte o para tener para una hidratación y aparte de eso ejercer lo que se estudió. Entonces eso es lo que van a encontrar. Esa crónica maravillosa está aquí, ¿no? Sí, está ahí. ¿La encontraron ustedes aquí, lo que está contando Dianita? Aquí en este maravilloso libro. ¿Cómo pueden adquirir los oyentes el libro? ¿A qué número deben contactarse, William? Hay varias maneras. En primer lugar, si quieren repasar esto que nosotros hablamos, no en detalle, pero sí el contenido, pueden ustedes entrar a YouTube y escribir libro Atmósferas. Ahí van a encontrar ustedes esta información de contenido, lo pueden leer ya en detalle. Y también tenemos otro, y también dirección, correo electrónico, lo van a encontrar ahí. Ahí ya en, lo vamos en- a en- sí. Ahí, de todas maneras, es una primera parte, ¿no? En YouTube pueden encontrar esa información, cómo son contactos, el contenido, escribiendo libro Atmósferas. Sin embargo, ahorita se los vamos a decir, el correo es... Es escritos Valky. Valky se escribe VALQUI.e@gmail.com. Ahí se te ve eso. Escritosvalky.e@gmail.com. También pueden llamar a un teléfono fijo. Hay un contestador, que es mío, que es el 347-0401. Si no estoy un poco a la antigua en ese aspecto, está el contestador automático y por supuesto me pueden dejar el teléfono, yo lo recibo. Ya vendimos un libro así, una persona que es uno de los que... unos cuantos que hemos vendido, que es de México, nos contactó de esa manera y era llamando a este número que nos contactó. También tenemos otro número que es un celular y es el... ¿Cuál es el celular? El 305. Escríbame allá ese 305 901 901 79 79 39. 39. Pueden preguntar por William Vargas, por William Alba, perdón, o por Diana Esguerra. Diana Esguerra. No tiene WhatsApp el celular. No importa, entonces pueden llamar el número así y ustedes pueden adquirir y apoyar a este par de jóvenes intelectuales de Colombia Humana que están muy agradecidos con el trabajo que ha realizado Gustavo Petro. En ese espacio, nuestra audiencia absolutamente mayoritaria es seguidora de Gustavo Petro y seguimos sus postulados. Yo estoy muy satisfecho con haberlos tenido con ustedes hoy. Despidámonos de la audiencia. Muchas gracias de antemano por acompañarnos y adelante. Bueno, en primer lugar, pues agradecerles
su atención, los que estuvieron conectados con nosotros, a William de nuevo por darnos esta oportunidad. Así con lo que les explicaba, no hubo corte. Ustedes lo que vieron es de alguna manera en un 80% lo que pasó acá. Lo que hablábamos, no hay un teleprompter, no hay algo que nos esté diciendo qué decir. Entonces es un espacio, gracias a YouTube, gracias a que podemos transmitirlo, como sea siempre conectado. Tengo que decirles que el libro es de muy buena calidad, ¿no? Muy buena calidad la carátula, la hoja, es una letra grande, un libro muy completo, muy agradable de leer, que usted le llega a sus manos y va a tener el agrado, el gusto y no le va a dar pereza leerlo. Este libro tiene 652 páginas, lo puede alquilar llamando a William. Control. Espero eso no haya quedado ahí grabado. No, eso no quedó. Bueno, les decía que este libro es de muy buena calidad. El contenido y el material para que lo puedan adquirir. Apoyemos a este par de intelectuales colombianos, seguidores de Gustavo Petro, de Colombia Humana. Apoyémoslos. Necesitamos apoyarnos entre nosotros mismos. Si lo hacemos, vamos a crear un cuerpo homogéneo de intelectuales y de ciudadanos colombianos que todos podemos influir para cambiar el país de una u otra forma. Con la creación de este libro podemos contribuir y lo estamos haciendo para que la gente despierte, para que la gente tome conciencia. Y no nos dejamos influenciar del poder mediático, los grandes medios, esos que influyen, que envenenan, que idiotizan, que empendejan a la gente. Si nosotros nos educamos leyendo información objetiva, veraz, real, el mensaje directo de Gustavo Petro, con seguridad estamos contribuyendo a cambiar nuestro país. Quiero invitarlos y quiero agradecerles a todos por su compañía en esta tarde. Gracias. Un detalle más, con la excusa. En primer lugar, algo que quedó pendiente, van a encontrar también los enlaces, las direcciones, los enlaces en YouTube, si ustedes quieren observarlo y mirarlo en sus palabras a Gustavo Petro. O sea, no solamente lo que está escrito, sino también verlo. Que entre otras, un paréntesis, hay unas direcciones que cuando estábamos en la investigación y realizando los enlaces, las habían borrado y cambiado cuando llegó Peñalosa y nos tocó mirar cómo subirlas para que no desaparecieran. De igual manera, ustedes tendrán un descuento del libro, 80,000 pesos para todos los seguidores de... El libro en la calle vale 90,000. William lo deja en 80,000 pesitos. Sí, dicen que es de parte de... Si ustedes dicen que es de parte de nuestro canal, de William Cardona. Claro ¿De que acuerdo? Sí. La plata no es para volver a sacar otra edición, porque nuestra idea es que no se pierda la memoria de alguien que posiblemente va a ser el presidente de Colombia. Presidente de Colombia, si no pasa lo de la Corte Constitucional, que si ustedes se dan cuenta lo que pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto que hablamos de los planos, miren cómo lo trabajan. La Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre utilizaba el equilibrio. Estaba la parte por Camilo Gómez, creo que del Estado, y estaba el colectivo de abogados. Y los encuadres que hacen son iguales. Y no se ponen a hacer un encuadre estético, porque ese no es el problema, porque no es un argumental. Y mantienen el equilibrio. Entonces... Apoyemos este proyecto, apoyemos a William, por favor, y a Diana. Y todos en este país vamos a despertar, porque de eso se trata. Que la gente, que todo el que lea este libro se impacte, adquiera más conocimiento y cultura, adquiera eso que nos hace tanta falta a los colombianos, estructura política y conciencia social. Los espero en el próximo programa. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Mi número de contacto es 315-539-1714. A continuación vamos a tener un programa en vivo con un joven de las redes sociales.
el famoso dragón negro con Mac. Nos acompañará en breve, vamos a hablar de redes sociales, de Colombia Humana, vamos a hablar de la juventud, del desempleo, de temas que son trascendentales y que hoy estamos viviendo los colombianos en carne propia porque estamos en las garras de una malandrería que está haciendo muchísimo daño a nuestra nación. Vamos a hablar de todos estos temas en breve. Les agradezco a todos por la sintonía y una feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.